Espérenme que no me muestra todavía. La visualización. Es hasta el capítulo aproximadamente, el capítulo 10 incluido del libro de Sampieri. Lo que vamos a ver a lo largo de este curso, hasta el capítulo 10 incluido, y lo que vamos a ver ahora corresponde a los 3 primeros capítulos. Seguramente no terminemos hoy, vamos a ver nada más que una parte de eso. Yo voy a tratar de compartir entonces pantalla. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Hola. Yo no veo. Yo tampoco. No sé. A ver, vamos a ver. Segundo. ¿Estás compartiendo vos, Ale? ¿Puede ser? Que yo sepa, no. A ver. A ver. No. Que yo sepa, no. Ahora voy yo. Estabas compartiendo, sí. Ah, sí, mira. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. Muy bien. Esto corresponde a la unidad, perdón, equivocamos de machete. Un segundito. Estábamos viendo lo 1. Tenemos que ver la segunda. Segundo. Antonio. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con el libro de Sampieri.
Nosotros hasta ahora vimos un desarrollo de método de investigación que ustedes van a analizar con más profundidad en el trabajo práctico. Y en este caso vamos a analizar qué tipos de investigación vamos a tener en ciencias básicas aplicadas y en tecnología. Vamos a tratar de ver parcialmente, entre esta clase y la próxima, los enfoques de la investigación, diferenciar los alcances de la investigación y poder redactar correctamente objetivos de la investigación. Al mismo tiempo vamos a ver de diferenciar trabajos académicos y definir qué es un proyecto de investigación. Les recuerdo que como tiene tanto peso el plan de investigación que ustedes tienen que presentar, es importante que vayan pensando en un tema de investigación. Tema de investigación que incluya el análisis de cuestiones objetivas y el análisis de cuestiones objetivas. Por ejemplo, si hablamos del ejemplo que les planteé al comienzo de esta clase, en donde dijimos las reflexiones laterales ensanchan el ancho aparente de la fuente sonora, esa es la pregunta, y eso podría ser un plan de investigación en donde ustedes analizaran primero en un auditorio la llegada de reflexiones laterales y posteriormente en una cámara anecoica pudieran trabajar tomando o quitando esas reflexiones laterales y consultando a un sujeto si percibe que la fuente sonora parece ampliarse cuando se recibe reflexiones laterales o sencillamente se queda igual. Entonces ahí vamos a tener un hecho objetivo, que es el análisis de la sala con sus reflexiones laterales, y vamos a tener un hecho subjetivo, que es el análisis de que es una encuesta que vamos a realizar a los sujetos. Y eso nos va a dar material como para que ustedes puedan aplicar todo tipo de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Existen dos enfoques en la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo está fundamentalmente basado, o se basa fundamentalmente en un método bastante rígido de trabajo y delimitado, y para analizar un problema que debe ser también muy delimitado, sin ambigüedades o interpretaciones. En este caso, la literatura nos sirve para construir un marco teórico y allí se van a sentar las bases de la investigación que vamos a realizar. El enfoque cuantitativo es un proceso o sigue un proceso secuencial en la que cada etapa precede a otra y no puede ser en absoluto modificado. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? En primer lugar, el investigador plantea un problema delimitado y concreto. Fíjense que todas estas cosas que vamos a ir viendo planteadas por otro autor son... voy a apagar mi cámara, que estoy haciendo gestos y digo, ¿para qué estoy gestos si la cámara está apagada? Y resulta que no, que la cámara está prendida. La apago para que ustedes puedan tener mejor recepción. ¿Me escuchan, no? ¿Todo bien? Sí. Bueno, fíjense que esto es similar a lo que habíamos hablado cuando estuvimos revisando qué decía Mario Bunge acerca de la investigación. Y Mario Bunge nos decía que el investigador plantea que la ciencia es analítica. Bueno, acá se nos dice que el investigador plantea un problema delimitado y concreto. Posteriormente construye un marco teórico, que no es un modelo teórico, esto es otra cosa. Bunge nos hablaba del modelo teórico, en cambio en este caso hablamos de un marco teórico.
El marco teórico es el que sale cuando reviso la literatura disponible sobre ese tema. Ahora, lo que sí es cierto es que de ese marco teórico va a surgir el modelo teórico, que son las hipótesis, que se generan antes de hacer las experiencias. Es decir, se construye un marco teórico en donde está lo básico de la literatura de lo que voy a estudiar. Por ejemplo, si yo voy a decidirme a analizar este fenómeno de las reflexiones laterales, ¿qué tendré que analizar? Bueno, voy a tener que analizar material que haya escrito el ingeniero Barron, por ejemplo, que habla mucho de las reflexiones laterales. Voy a tener que analizar escritos de Beranek, voy a tener que analizar escritos de algunos otros autores que ahora se me fueron de la cabeza, pero son los que trabajaron con reflexiones laterales. Barron es uno de ellos, de los más importantes, y algunos otros que andan por ahí, en donde me plantean la cuestión de las reflexiones laterales y la envolvente y el ancho aparente de la fuente sonora, amplitude swift wide. A este análisis del marco teórico tengo a posteriori una recolección de datos, y esa recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos. La medición de variables y o conceptos, en este caso, ¿cuáles podrían ser nuestras variables? Bueno, las reflexiones laterales son una variable, su dirección, su cantidad, su intensidad, etcétera, van a tener una serie de variables, o sencillamente, si estoy midiendo otro tipo de cosas, voy a tener una variable que va a ser independiente y una variable que va a ser dependiente. Voy a poder manipular la variable independiente para que la variable dependiente genere su respuesta a la variación de la variable independiente. Los datos son productos de mediciones y se analizan por medio de la estadística, fundamental. Esto es una característica del enfoque cuantitativo. Y, como también nos dijo Bunge, en una investigación cuantitativa lo que pretendemos es generalizar los resultados, y que además se puedan replicar. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Fíjense, esto que están viendo aquí es un esquema extremadamente importante e interesante que ustedes pueden ver en el libro de Sampieri, en donde se arranca la investigación con la idea, también nos planteaba esto Bunge, y el planteamiento del problema a través de una pregunta. Es el paso que sigue. Fíjense que estos pasos son secuenciales. Una vez que tengo la pregunta y tengo el problema, tengo que ver cuál es la revisión de la literatura que voy a realizar y voy a ver cuál es el marco teórico en donde va a situarse mi experimento y cuál es el estado del arte en el momento en que yo estoy realizando ese experimento. Cuando me refiero a marco teórico, me refiero a los libros, escritos, papers, en donde se plantea la teoría de mi tema. Si yo estoy analizando acústica, tendré que recurrir a estos libros que les dije. Si estoy analizando señales, tendré que pasar por otro temario, donde tengo las ecuaciones básicas para trabajar. Pero después de eso, después de haber establecido el marco teórico, lo que tengo es el estado del arte. El estado del arte, lo que configura es una foto en el momento
en que estoy trabajando con esto. ¿Hasta dónde se llegó en el momento que yo estoy trabajando? ¿Cuáles son las aportaciones actuales? Y estado del arte se limita a los últimos 2 o 3 años, dependiendo qué rama de la ciencia sea, y normalmente el marco teórico puede remontar a bastantes más tiempo atrás. Posteriormente es la visualización del alcance. Y por favor entiendan que acá la palabra alcance no está planteada como cuánto lejos voy a ir con la investigación, sino qué tipo de investigación va a ser. Si va a ser correlacional, si va a ser, bueno, lo vamos a ver todos esos tipos hoy. Una vez visualizado... Daniel, tengo una consulta. Sí. Te escucho. ¿Por qué se le pone ese nombre, estado del arte? O sea, ¿por qué ¿por qué ponen la palabra arte ahí? Bueno, porque en general, cuando la palabra arte también quiere decir obra, o arte quiere decir actividad. Vos fijate que es curioso que, por ejemplo, en arquitectura se dice que las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas del arte. Y realmente construir no es un arte. En todo caso, podrá ser arte hacer una escultura. Pero la palabra arte, estado del arte, se usaba en el sentido como, se usa en este caso, en el sentido como obra o como tema. ¿Cuál es el estado del tema? Eso es arte. Se dice así, la verdad que mucho más no te puedo explicar porque no lo sé, pero estado del arte es lo que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ok, bárbaro. Gracias. Después de eso, de haber analizado el estado del arte, a donde vamos es a la elaboración de las hipótesis y fundamentalmente, fíjense que aquí es más preciso esta evaluación del método cuantitativo, en tanto que nos pone que hablamos de la elaboración, perdón, de las hipótesis y la definición de variables. Y posteriormente a eso tenemos el diseño. ¿Se acuerdan del gráfico de las dos flechitas en donde teníamos por un lado el diseño y por otro lado el proyecto? El diseño del trabajo de investigación es en este punto en donde defino de qué manera, qué equipamiento voy a usar, cuántas encuestas voy a usar, qué equipamiento voy a usar para hacer el análisis del material que puedo haber grabado en la sala, qué diseño de la encuesta voy a tener, cuántos sujetos voy a hacer, aunque eso viene más bien en el siguiente paso, definición y selección de la muestra. Vamos a aprender que eso tiene que ver con la cantidad de sujetos y análisis. O eventualmente, por ejemplo, la muestra puede ser un teatro, 2 teatros, 5 teatros. Y pueden ser 10 sujetos, 15 sujetos, 20 sujetos. Si se fijan en bibliografía, en la bibliografía tienen ya la primera norma para definir la cantidad de sujetos que hay que usar para una experiencia subjetiva en un análisis de telecomunicaciones o audio como los que nosotros podemos hacer, y que es una norma ITU, International Telecommunication Unit. Véanlo en el Drive, está ahí esa norma y es posible, o es muy posible, que ustedes tengan que hacer referencia a esa norma. Y si no, hay ecuaciones para definir la muestra. Vamos a definir y vamos a saber más adelante que hay muestras probabilísticas, no probabilísticas. Vamos a definir cómo son los grupos o cómo tiene que ser la cantidad de sujetos para que esos grupos funcionen en una muestra restringida como la que podemos hacer nosotros. Y el paso siguiente es la recolección de los datos. La recolección de los datos, que tendrá que ser la misma que se ha planteado en el diseño de la investigación. Y si algo falla, me tendré que volver para atrás y volver a hacer todo este proceso de nuevo. La recolección de los datos tiene como continuación el análisis de esos datos, y el análisis de los datos se llama validación de los datos,
y se hace mediante métodos estadísticos, que son los que ustedes van a conocer con el profesor Sato. ¿Qué se verifica en estos datos? Bueno, en este análisis de datos. O esos datos se validan para decir, bueno, estos datos o estas respuestas de los sujetos están todos dentro de una media determinada, no hay sujetos que hayan salido los famosos outliers, muy afuera de esto, bueno, todos estos sujetos valen, o a lo mejor este otro sujeto no vale, ¿y por qué? Y bueno, hay métodos para definir con exactitud eso, y posteriormente el reporte de los resultados, que también implica un análisis estadístico para ver la validez de mis resultados en el grupo que yo estuve analizando. Este gráfico, grábenselo en su cabeza, perdón, es extremadamente importante que lo entiendan, porque esto es nada más y nada menos que el método a recorrer para hacer desde un plan de investigación hasta una tesis de grado, doctoral, un trabajo de metodología. Fíjense que en el Drive tenemos en la carpeta de bibliografía, en donde dice bibliografía, y donde dice bibliografía, hay un artículo, Renewable Low Frequency Acoustic Energy Harvesting Noise Barrier for High Speed Railway Using larguísimo nombre, que yo considero que es un ejemplo de perfectamente aplicado de esto que estamos hablando. Si quieren entenderlo mejor, ahí lo pueden ver, o pueden ver muchas de las tesis que tenemos en el Drive, o también pueden ver en el libro de Sampieri que hay muchos trabajos. Hablábamos antes de la investigación cuantitativa, y esa es la que nos compete a nuestro trabajo de ingenieros, investigadores sobre cosas concretas, ciencias fácticas. Pero hay ciencias fácticas que no son objeto de nuestro análisis, sobre todo las ciencias sociales. Y en ese caso, la investigación que se sigue es una investigación del tipo cualitativa. Si nosotros recordamos, hablamos en algún momento de que el investigador no está metido dentro del muestreo que está haciendo. Bueno, acá en este tipo de investigación pasa justamente lo contrario. En realidad la hipótesis de la investigación es el resultado de la elaboración del investigador dentro de los grupos que está investigando. Este sistema o esta investigación cualitativa es a través de análisis de interpretación, y la observación no es nunca estructurada. Siempre es una cosa totalmente libre y el investigador interactúa con grupos. Vamos a darles después un ejemplo de una película para que vean, para que ustedes puedan ver, que es también muy, muy interesante. Yo creo que la tenemos la peli acá, Alejandro, en el drive. No. Bueno, después les vamos a pasar el link de una peli para que ustedes vean una investigación muy desestructurada cuantitativa, que es una película. Fíjense que el investigador está involucrado y estudia las experiencias de las personas, por lo que toma un punto de vista. Produce datos y analiza los aspectos explícitos como los implícitos y sobre todo los inconscientes. Fíjense que el esquema que teníamos antes era un esquema secuencial, y el esquema que tenemos ahora es un esquema de idas y vueltas continuas, en donde arrancamos con el planteamiento del problema y la literatura es un objeto de permanente consulta, en donde
Los datos se recolectan casi a mitad de la investigación y hay etapas de inmersión del sujeto en el campo, etapas de corrección y de definición de la muestra inicial. Finalmente se va y se vuelve. Es un trabajo completamente diferente. Estas investigaciones no son objeto de nuestro planteo en esta materia, pero también tienen sus características. Los planteos no se encuentran tan definidos, pueden ser mucho más amplios. Les insisto, normalmente la hipótesis es el final de la investigación. Los investigadores se basan en la lógica y el proceso de inducción. Las hipótesis se generan durante el proceso y son lo que les decía, el resultado del estudio. No se efectúa una medición numérica y por lo tanto no hay datos estadísticos. Los datos son descripciones de situaciones y se recolectan datos en observaciones no estructuradas, que quiere decir entrevistas abiertas, discusiones de grupo. Se fundamenta este método en una perspectiva de interpretación en el entendimiento del significado de las acciones por parte de los seres vivos. Es decir, tiene que ver con esto. Yo casi concluiría la clase de hoy haciendo este pequeño repasito sobre el gráfico que vimos de investigación cuantitativa, en donde hablamos de la secuencia, donde arrancamos con la idea, tenemos el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y el marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de las hipótesis y definición de variables, el desarrollo del diseño de la investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos, el análisis de los datos y la elaboración del reporte de los resultados. Esto que tenemos aquí enfrente va a ser nuestra verdad de acá al fin del curso, ¿eh? Y nos vamos a ceñir exactamente a lo que estamos viendo. A mí me gustaría, voy a dejar de compartir mi pantalla, dejar de compartir. Veo la cámara de Alejandro, ahora a ver si veo la mía. Bueno. A mí me gustaría mucho, jóvenes, que lean, aparte de preparar el trabajo práctico de Bunge, lean los 2 o 3 primeros capítulos del libro de Sampieri, se lee muy rápido, donde está planteado este asunto de la investigación cuantitativa y cualitativa. Si tienen ganas, sigan un poquito más. El capítulo 5 creo que es el que presenta la descripción del método cuantitativo y desarrolla cada uno de los puntos que vimos ahí, aunque los voy a explicar en la clase próxima. Me gustaría saber si estamos en claro, si tenemos dudas, consultas, y encantado de poderlas resolver. Yo quería consultar una cosa que llegué un poco tarde. ¿El TP0 hay que entregarlo en látex o en Word alcanza? No, el TP0 lo pueden entregar en Word, no hay ningún problema. No hay obligatoriedad de formato. La obligatoriedad es para el trabajo práctico final. Para los otros trabajos prácticos no hay formato definido. Ok. ¿Más preguntas? Daniel, tengo una pregunta que acá hicieron en el chat. ¿Dónde hay que subir el TP ya resuelto? ¿Lo mandamos por mail? ¿Lo subimos al Drive? Lo mandan por mail a Alejandro. Ok, gracias. El manejo de los TPs es que los mandan por mail a Alejandro. Por favor. Ponen primero el número del TP, después su nombre,
primero el TP0, por ejemplo, TP0, su nombre, y lo envían a Alejandro. Y si cuando sean de grupo, los 3 nombres, grupo tal y los 3 nombres. TP1, grupo tal y los 3 nombres. No olviden anotarse en el drive de los grupos de trabajo, de los prácticos, ¿sí? ¿Qué más me dicen? ¿Más preguntas, chicos? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna llamada, alguna consulta más? No, yo creo que está todo claro por mi parte, personalmente. Bueno, les recuerdo entonces, vamos a tener que trabajar duramente porque el tiempo que tenemos es corto y es larga la materia. La hemos adecuado al tiempo corto, sacando algunos trabajos prácticos, pero bueno, tampoco queremos que tengan diferencias con sus compañeros, ¿eh? Recuerden que esta materia tiene final, ¿eh? Y que el hecho de que no haya parcial no quiere decir que estén aprobados. La nota para llegar, para aprobar la materia, es de 4 para adelante. Y en el final, bueno, aprobado o desaprobado, con la nota que corresponda. Y por supuesto la nota que ustedes van a sacar en la materia va a pesar en el examen final. Si sacaron un 10 o un 9, bueno, suponemos que harán un parcial, un final parecido a eso. Y si no, les bajamos la nota. Y si lo hicieron mal durante el curso y tienen un final excelente en donde estudiaron todo, les subimos la nota. ¿Ok? Eso lo hemos hecho siempre. Y esperemos estar el próximo turno de exámenes que será en febrero, que podamos ir a la facultad. Yo les soy sincero, extraño hasta el viaje a la facultad. Ya echo de menos hasta el viaje a la facultad y no era muy divertido. Pero bueno.